Nadie esperaba que un simple sobre destruiría todo lo que Daniel Marsh había construido. Había trabajado 20 años para llegar a donde estaba, y en un segundo todo desapareció. El sobre llegó un martes, con el logo de su banco estampado en rojo, frío y definitivo. Daniel lo abrió con manos temblorosas, sin imaginar que cambiaría el rumbo de su vida. Dentro había 3 palabras que ningún hombre quiere leer: cuenta embargada, deuda total. Esa mañana, Daniel Marsh tenía 43 años, una casa en las afueras de Portland que ya no le pertenecía del todo, un Toyota con 4 años de pagos pendientes y una tarjeta de crédito con un límite que había superado hacía tanto tiempo que ya ni recordaba cuándo fue la última vez que tuvo saldo disponible. Era contador. Había pasado décadas manejando los números de otras empresas con una precisión quirúrgica, ayudando a corporaciones a maximizar sus ganancias, a reducir sus pérdidas, a estructurar presupuestos que funcionaban como relojes suizos. Y sin embargo, los suyos propios eran un desastre silencioso que llevaba años acumulándose debajo de la superficie, como agua filtrándose por las paredes de una casa que parece perfecta por fuera. El problema de Daniel no era la falta de dinero. Nunca lo había sido. El problema era algo mucho más complicado, algo que la mayoría de las personas con buenos sueldos jamás quieren admitir. Gastaba exactamente lo que ganaba y en los meses malos gastaba un poco más. Había comenzado con pequeñas deudas. Una tarjeta para las vacaciones de verano en Cancún. Otra para remodelar la cocina porque su exesposa, Laura, insistió en que las encimeras de granito eran una inversión, no un lujo. Un préstamo personal para el carro porque el anterior ya no era apropiado para su posición. Con el tiempo, esas deudas pequeñas se fueron fusionando en una sola masa oscura e informe que crecía cada mes con intereses que Daniel evitaba calcular porque, en el fondo, sabía que el número lo aplastaría. El divorcio 3 años atrás había acelerado todo. La separación de bienes, los abogados, la pensión alimentaria para sus 2 hijos, Marcus de 14 años y Sophie de 11, que ahora vivían con Laura en un apartamento al norte de la ciudad. Daniel había asumido todas las deudas conjuntas porque en ese momento le pareció lo correcto. O quizás porque quería terminar todo rápido y no tenía la energía emocional para pelear. Firmó papeles sin leerlos con suficiente atención. Aceptó condiciones que en ese momento parecían manejables y que con el tiempo se convirtieron en una trampa de la que no sabía cómo salir. El sobre del banco fue el detonante, pero no la causa. La causa llevaba años construyéndose en silencio. Esa misma tarde, Daniel se sentó en la mesa de su cocina, la única habitación de la casa que todavía se sentía suya, y extendió todos sus estados de cuenta frente a él. Facturas del banco, estados de tarjetas de crédito, extractos de préstamos, recibos de servicios, suscripciones que ni recordaba haber contratado. El total lo dejó paralizado durante varios minutos. No porque no lo esperara, sino porque verlo escrito en negro sobre blanco, sin posibilidad de ignorarlo, era diferente a simplemente sospecharlo. Era una deuda que superaba los $87,000, distribuida entre 5 entidades distintas, con tasas de interés que oscilaban entre el 18 y el 27% anual. A su ritmo actual de pagos mínimos, tardaría más de 20 años en liquidarla, y para entonces habría pagado casi el doble en intereses. Esa noche no durmió. Estuvo acostado en la oscuridad, mirando el techo, con la mente dando vueltas en círculos. Pensó en sus hijos. Pensó en lo que significaría para Marcus y Sophie que su padre, el hombre que se suponía era su modelo, el contador que manejaba millones para otros, no fuera capaz de manejar su propio dinero. Ese pensamiento fue el que finalmente lo quebró, y también el que, sin que él lo supiera todavía, lo salvaría. A las 3 de la madrugada, Daniel se levantó, fue a la cocina, preparó café y abrió su computadora portátil.
No tenía un plan. Solo tenía una sensación urgente de que algo tenía que cambiar esa misma noche, aunque fuera una cosa pequeña, aunque fuera solo entender en qué punto exacto estaba parado. Comenzó a escribir números. Ingresos mensuales netos después de impuestos y pensión alimentaria, $4,200. Gastos fijos mensuales, $3,840. Quedaban $360. Con eso debía comer, transportarse, vestirse y vivir durante 30 días. Y aún así, mes tras mes, terminaba en rojo porque había decenas de gastos que no había contabilizado. Pequeñas compras aquí y allá que individualmente parecían insignificantes, pero que en conjunto lo hundían. Fue en ese momento, mirando esa hoja de cálculo brutal y honesta que había tardado años en atreverse a construir, cuando Daniel tuvo su primera revelación real. Nunca había priorizado el ahorro porque siempre lo había tratado como lo que sobraba al final del mes, y al final del mes nunca sobraba nada. Durante las semanas siguientes, Daniel se sumergió en un proceso que describió más tarde como aprender a hablar un idioma que siempre supuse que ya sabía. Como contador, conocía perfectamente los principios de las finanzas corporativas. Sabía construir presupuestos de millones de dólares para empresas de manufactura. Sabía identificar fugas de capital, optimizar flujos de caja, proyectar rentabilidades a 5 años. Pero las finanzas personales funcionaban con una lógica diferente, más emocional, más psicológica, menos racional de lo que jamás había imaginado. Lo primero que hizo fue algo que le resultó profundamente incómodo: hacer un presupuesto personal real. No una estimación mental, no un más o menos sé en qué gasto, sino un documento detallado, categoría por categoría, línea por línea, donde cada dólar tenía un destino asignado antes de que el mes comenzara. Descubrió cosas que lo avergonzaron. Gastaba $140 mensuales en suscripciones digitales, de las cuales usaba activamente solo 2. Tenía activa una membresía de gimnasio que no pisaba desde hacía 7 meses. Pedía comida a domicilio, un promedio de 4 veces por semana, porque no tenía tiempo de cocinar. Compraba café de especialidad todas las mañanas antes del trabajo, lo cual sumaba casi $90 al mes. Canceló todo lo que no usaba esa misma semana. No lo pensó demasiado, no lo postergó para el mes siguiente, no se dijo lo hago cuando tenga tiempo. Lo hizo ese sábado por la mañana, con su teléfono y su computadora, servicio por servicio, suscripción por suscripción. Fue un proceso que le tomó 2 horas y que le liberó $180 mensuales de golpe. La sensación fue extraña, casi física, como si alguien hubiera cerrado una llave de agua que llevaba años abierta. Lo segundo que hizo fue establecer un límite de gasto por categoría y tratarlo como una regla absoluta, no como una sugerencia. Comida para la casa, $300. Transporte, $120. Entretenimiento, $40. Ropa, $0 por los próximos 3 meses. Cada vez que sentía el impulso de comprar algo que no estaba en el presupuesto, esperaba. Había aprendido sobre una técnica que al principio le pareció demasiado simple para ser efectiva: poner un tiempo mínimo de 48 horas entre el deseo y la compra. Si después de 2 días todavía lo quería y podía justificarlo, lo consideraba. En la práctica, descubrió que aproximadamente el 70% de esas compras impulsivas desaparecían solas dentro de ese periodo. La mente es experta en crear urgencias artificiales y el tiempo es el mejor antídoto. El tercer cambio fue el más contraintuitivo para alguien con su formación. Comenzó a ahorrar primero, no lo que sobraba. No un porcentaje cómodo que no doliera. Ahorrar primero antes de pagar cualquier otra cosa que no fuera estrictamente obligatoria. Comenzó con el 1% de su ingreso neto mensual, $42, una cantidad que le pareció casi ridícula dado el tamaño de sus problemas, pero que su nueva mentalidad le decía que era el principio del hábito, no la solución final.
Configuró una transferencia automática el mismo día en que recibía su salario. El dinero salía de su cuenta corriente hacia una cuenta de ahorros separada antes de que pudiera verlo o tocarlo. Lo que no ves, no lo gastas. Las primeras semanas fueron difíciles. Hubo momentos en que el saldo de su cuenta corriente estaba tan ajustado que Daniel sintió una ansiedad que no recordaba haber experimentado antes. Un viernes por la tarde, en el supermercado, calculando mentalmente si podía permitirse comprar salmón o si debía quedarse con el pollo, sintió una oleada de vergüenza tan intensa que tuvo que detenerse en el pasillo y respirar profundo. Era contador. Tenía un título universitario. Ganaba un salario que la mayoría consideraría cómodo. Y estaba ahí, eligiendo entre proteínas en función de 30 centavos de diferencia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de usar esa vergüenza para castigarse, como había hecho siempre, decidió usarla como información. La vergüenza le estaba diciendo algo importante, que había llegado al fondo real, al punto en que ya no había más ilusiones que mantener. Y en el fondo, curiosamente, descubrió que había algo parecido a la claridad. Por primera vez en años, sabía exactamente cuánto dinero tenía, exactamente cuánto debía, exactamente cuánto gastaba y exactamente cuánto podía ahorrar. La incertidumbre, que es el verdadero enemigo de las finanzas personales, había desaparecido. Llamó a sus hijos ese fin de semana. No les contó todo. Todavía no estaba listo para eso, pero sí les dijo que estaba haciendo cambios importantes en su vida, que estaba aprendiendo cosas que debería haberles enseñado desde hace tiempo, y que quería que en su próxima visita hicieran algo diferente juntos. Marcus preguntó qué tipo de cosas. Daniel pensó un momento y dijo, a cocinar, y a entender cómo funciona el dinero de verdad. Sophie, que tenía 11 años y la practicidad silenciosa de su madre, respondió simplemente, ya era hora, papá. A los 2 meses de haber comenzado su proceso, Daniel había logrado cancelar 2 de sus 5 deudas más pequeñas usando el método que había descubierto en sus lecturas nocturnas. Pagar el mínimo en todas las deudas y concentrar todo el dinero extra en la más pequeña hasta eliminarla. Luego trasladar ese pago a la siguiente. La noche en que hizo el último pago de su segunda deuda, Daniel se quedó mirando la pantalla del computador durante un largo momento. El saldo marcaba 0. Por primera vez en años, una deuda real había desaparecido de su vida para siempre. No lo celebró con una cena cara ni con una compra impulsiva. Se preparó una taza de té, salió al pequeño porche de su casa y respiró el aire frío de Portland con algo parecido a la paz. Eso, pensó, era lo que se sentía ganar de verdad. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, si estás viendo en Daniel un pedazo de tu propia realidad o simplemente admirando el valor que se necesita para enfrentar los números con honestidad, este es el momento de darle like a este video y suscribirte al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Daniel cuando llegó ese sobre? ¿Habrías tenido el coraje de abrir la computadora a las 3 de la madrugada y enfrentar la verdad? Queremos leer tu historia. También había comenzado a generar pequeños ingresos adicionales. Ofreció sus servicios de contabilidad a 2 negocios locales pequeños los fines de semana, una panadería familiar y una tienda de reparación de bicicletas, cuyos dueños llevaban sus números en cuadernos de papel, y vivían con la angustia permanente de no saber exactamente cuánto ganaban o perdían. Aprendió a comprar de forma diferente. Empezó a hacer la lista del supermercado antes de salir y a llevar exactamente el dinero calculado, sin tarjeta. Descubrió que comer antes de ir de compras eliminaba casi por completo las compras impulsivas. Comenzó a comparar precios en línea antes de cualquier compra mayor, esperando a que los artículos que necesitaba alcanzaran su precio histórico más bajo. Aprendió a regatear, algo que como profesional de clase media nunca había considerado apropiado.
y descubrió que la mayoría de los vendedores estaban dispuestos a ofrecer mejores tarifas a quien simplemente las pedía con la frase correcta. 6 meses después del día del sobre, Daniel había reducido su deuda total en $16,000. Tenía un fondo de emergencias inicial de $800, pequeño pero existente. La primera vez en su vida adulta que tenía dinero reservado específicamente para lo inesperado. Había subido su porcentaje de ahorro del 1 al 5% y tenía planeado llegar al 10% antes de que terminara el año. Un año después, invitó a Marcus y Sophie a pasar un fin de semana con él. Cocinaron juntos el viernes por la noche, una receta que Daniel había aprendido de un tutorial en YouTube, pasta con salsa de tomate casera que resultó mejor de lo esperado. El sábado, los tres se sentaron a la mesa de la cocina con hojas de papel y lapiceros, y Daniel les enseñó a hacer un presupuesto. No usó términos técnicos. No los abrumó con conceptos complejos. Les habló de la diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Les explicó cómo los intereses pueden trabajar a tu favor cuando ahorras, o en tu contra cuando te endeudas. Marcus escuchó con una atención que Daniel no le había visto antes en ninguna conversación sobre dinero. Al final, su hijo de 14 años hizo una pregunta que lo desarmó por completo. ¿Por qué no nos enseñan esto en la escuela? Daniel no tuvo una buena respuesta, pero prometió que, al menos en esa familia, a partir de ahora, sería diferente. Sophie, por su parte, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Cuando Daniel le preguntó qué estaba anotando, ella respondió sin levantar la vista. Mi primer presupuesto. Recibo $20 al mes de mesada y quiero ahorrar 5. Daniel sintió algo que no supo nombrar en ese momento, pero que se parecía mucho a un orgullo mezclado con alivio, la sensación de que algo importante que había estado roto durante años estaba comenzando a reconstruirse. 18 meses después del día del sobre, Daniel Marsh había liquidado 4 de sus 5 deudas. La quinta, la más grande, todavía estaba ahí, pero con un plan de pago acelerado que le permitiría eliminarla en otros 14 meses. Había aprendido a invertir una pequeña parte de ese ahorro en fondos indexados de bajo costo, el primer paso hacia un patrimonio real que antes jamás había imaginado posible. Pero lo que más lo transformó no fue ninguna de esas cifras. Lo que más lo transformó fue entender, de forma profunda y permanente, que el dinero no es el problema. Nunca lo había sido. El problema es la relación que tenemos con él. Las historias que nos contamos sobre lo que merecemos, lo que necesitamos, lo que nos hace mejores o más felices o más respetables a los ojos de los demás. Daniel había gastado 20 años comprando cosas que en gran parte no quería, con dinero que en gran parte no tenía, para impresionar a personas que en gran parte ni notaban. La libertad financiera, descubrió, no tiene que ver con tener mucho dinero. Tiene que ver con gastar menos de lo que ganas, ahorrar la diferencia con consistencia, y tomar decisiones desde la claridad y no desde el miedo o el deseo de aprobación. Es, en ese sentido, mucho más un trabajo interno que externo, y es exactamente por eso que tan pocas personas lo logran, porque requiere mirarse al espejo con honestidad brutal, y eso es lo más difícil que existe. Daniel Marsh lo logró, no porque fuera extraordinario, sino porque finalmente decidió dejar de huir. Y esa decisión, tomada a las 3 de la madrugada en una cocina de Portland, con un café amargo y una hoja de cálculo despiadadamente honesta, lo cambió todo. Si la historia de Daniel te dejó pensando, si en algún momento del camino sentiste que algo de lo suyo también es tuyo, entonces este video cumplió su propósito. Deja tu like, suscríbete al canal para que estas historias sigan llegando a ti, y cuéntanos en los comentarios qué parte de la transformación de Daniel te impactó más. ¿Fue el momento en que abrió los estados de cuenta, cuando le enseñó a sus hijos sobre el dinero?
¿O cuando pagó esa primera deuda y salió al porche a respirar en silencio? Cada comentario nos dice que vale la pena seguir contando historias como esta. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.